Arratsaldeon, guztioi, eskerrik asko etortxagatik. Buenas tardes, amigas y amigos, y gracias por vuestra asistencia. Seguimos con el ciclo Nuevo Orden Mundial, o mejor dicho, Desorden Mundial. Cuando nos planteamos este tema en la Comisión de Álava, la situación no era tan grave. Hoy reflexionamos a la luz y el conocimiento de Juanjo Álvarez y Eva Silván, con la colaboración de Iñaki Vicuña como moderador y presentador de los ponentes. El tema, como sabéis, es el caos geopolítico, comercio internacional, un nuevo orden mundial. Del importante bagaje cultural e intelectual de los ponentes nos hablará Iñaki Vicuña, que ha sido letrado mayor del Consejo General del Poder Judicial, director del Centro de Documentación Judicial, profesor de la Universidad de Deusto, director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y es socio de número de la Vascongada y miembro de la Junta Rectora. Pues cuando queráis. Arratsaldeon. Bueno, en primer lugar agradecer a la Real Sociedad Vascongada Amigos del País el que haya organizado esta charla y a su directora, a mi buena amiga Amparo Basterra y a los miembros de la Junta y también a la Casa de Cultura que hoy nos acoge. Y por supuesto también agradecer a todos ustedes que haciendo una tarde que empieza a ser buena, pues estén aquí para escuchar este tema que bueno, nos puede llevar a la melancolía por cómo está la situación, pero yo creo que lo mejor es que con la explicación que nos van a hacer los dos ponentes, pues hacerse una foto general de todo lo que está pasando, ¿no? Tenemos la suerte de tener a dos grandes ponentes, a Juanjo Álvarez, buen amigo, que hace años que no nos veíamos, ¿no? Y a Eva Silván, que la he conocido hoy, ¿no? Y espero que hablemos mucho de estos temas, ¿no? Bueno, con Juanjo es difícil presentarle, es muy difícil presentarle por todo lo que ha hecho, por toda su actividad, por todos los premios que tiene. Yo te he seguido bastante, te escucho bastante, últimamente en podcast, en YouTube y así, pero estoy intentando buscar que tengas algún defecto, ¿no? como todo el mundo, ¿no? Bueno, y lo digo porque Juan José Álvarez Rubio, doctor en Derecho, licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, se licenció con lo que hubiéramos querido todos los estudiantes de Derecho, ¿no? De 25 asignaturas, 23 matrículas de honor y 2 sobresalientes. Ahí fallaste un poquitín, ¿no? Premios, siendo el número 1 de su promoción, evidentemente, y premio extraordinario de licenciatura, doctor en Derecho, premio extraordinario también de doctorado, premio de Humanidades de Euskal Kuncha, de Humanidades, Cultura, Artes, Ciencias Sociales, en el 2015. Tu actividad tanto como catedrático de Derecho Internacional privado, como en todas las fundaciones y asociaciones con las que colaboras, miembro también, amigo de número de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País, miembro del patronato de Ikerbasque, de la UNED, de la Fundación Eguía Careaga, de la Fundación Matía. Bueno, yo no sé si eres uno o muchos en una sola persona, ¿no? Y un tema muy importante, que no es una pregunta para este coloquio, pero ¿cómo se puede ser premio extraordinario, sacar matrículas de honor y estar durante todos tus estudios jugando en el Tolosa Fútbol Club? Compatibilizando las dos cosas y sacando máximo. Bueno, también es su vertiente personal, su vertiente deportista, que todos la conocemos, que fue jugador de Eibar, ¿no? Durante varios años, y lo que me dicen algunos amigos comunes, que sigue siendo corredor de fondo todos los días, ¿no? Lo cual también tiene su mérito, ¿no? Bueno, lo digo en plan desenfadado, sobre todo yo lo que siempre me ha llamado la atención de Juanjo es su inteligencia y su bonomía y su amabilidad siempre con todo el mundo, ¿no? Por lo cual, pues, para mí es un honor y estar contigo después de tantos años sin vernos, ¿no? Bueno, y a Eva Silván, pues nos hemos conocido hoy, si no hubiera hecho un panegírico también personal, que no lo tengo, ¿no? Pero
es una referente, una politóloga referente en Euskadi, con mucha experiencia en trabajo internacional, por lo cual la visión que nos das hoy yo creo que será también fundamental, conocedora en el campo de juego, ¿no? Es asesora de un montón de empresas e instituciones en gestión de asuntos públicos y sobre transformaciones sociales, políticas y tecnológicas, y también es miembro del claustro de docentes de la Universidad de Nebrija, en el cual yo di en su día algún máster también. Bueno, y entramos directamente. Yo creo que un moderador lo que debe ser es moderado. Yo no voy a soltar mucho, aunque tengo cierta experiencia en materias de ciberseguridad y de tecnología, que es una de las variables con la que se juega ahora todo el tema de derecho internacional. No vamos a hablar de eso en concreto, vamos a hablar en general, ¿no?, de la geopolítica. ¿Y qué se entiende como geopolítica, ¿no? Es el análisis del poder, de cómo se organiza y se distribuye en el espacio internacional, analizando el territorio, los recursos, la tecnología, la demografía, la economía, la tecnología, concretamente en estos momentos la IA, y la cultura política, ¿no? Si uno ya se va haciendo mayor y si vemos lo que ha variado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, yo no había nacido, pero es lo que hemos vivido los primeros años, resulta que había una bipolaridad Estados Unidos-Rusia que terminó con el muro, la caída del muro, y hubo una unipolaridad, es decir, la hegemonía de los Estados Unidos, ¿no? Y posteriormente, hasta el 2008, que empieza la multipolaridad inestable, que es la que nos encontramos ahora, aunque ya no sé si podría haber muchas más fases, ¿no? Y se analizan este tipo de cosas: la ideología, la situación del poder, la capacidad militar y tecnológica, la economía política global, los recursos estratégicos, la demografía, la sociedad. Son variables que en estos momentos, en esta sociedad líquida en la que estamos, que comentaba Bauman, todo se está moviendo y está moviendo además a una velocidad de vértigo, ¿no? Y después este orden de la posguerra, esta Guerra Fría, el momento unipersonal, ha pasado una serie de cosas que han sido también hitos para toda la geopolítica. Ya digo, desde la caída del muro como un elemento fuerte, pues hasta el colapso de la Unión Soviética, en la expansión de la OTAN, la UE, en los atentados del 11S. Cada vez que pasa un acontecimiento de estos, pues parece que te da un latido el corazón, que todo se va a parar. Y ahora estamos en el momento Trump, que todos los días nos levantamos, por lo menos yo, pensando a ver qué ha dicho el día de ayer, ¿no? Y sobresaltados. Aunque se le va quitando importancia porque un día dice una cosa y otro día dice otra, pero nos la estamos jugando y la situación de estos momentos pues es realmente muy, muy preocupante, porque si algo tenemos claro en Europa, y por lo que os conozco a los dos y sobre todo a Juanjo, tenemos una serie de valores en Europa y unos principios que se están rompiendo por todos los lados, y sobre todo en esa forma de enfocar todo lo que es el imperio, aunque haya esta lucha China, Estados Unidos, Unión Europea jugando igual en segunda regional, ¿no? Pero ese es el lío. Y bueno, sobre todo esto, pues nos van a hablar nuestros ponentes. Al final habrá una serie de preguntas que podrán hacer ustedes, y le doy la palabra, pues no sé, unos 20 minutos para luego dejar pie a las preguntas a cada uno de los ponentes. Empezará Juanjo Álvarez, más que nada por marcar el marco jurídico, y después Eva con el marco político y de pisar un poco igual más terreno estratégico, ¿no? Bueno, muchas gracias. Arratsalde on guztioi. Es un placer compartir esta tarde con vosotras y vosotros. Y Iñaki, la presentación no es falsa modestia, me ruboriza escuchar hablar de uno mismo. Al final, si disfrutas en la vida de lo que haces, eso es lo más importante. De verdad que no es, otra vez, falsa modestia. Si trabajas y te motivas por hacer eso, yo creo que las cosas salen en la vida, ¿no? Y además es el motor para que no caigamos en la depresión ante contextos como los que vivimos, ¿no? La tentación intelectual, algo frecuente con todo lo que está ocurriendo, es ir a un mensaje apocalíptico, ¿no? Y yo reniego de eso sencillamente porque creo que no hay un guión escrito, y porque espero que la estupidez humana de los líderes que tenemos al frente de grandes potencias no llegue al extremo de ser cainitas, ¿no? Y de promover un conflicto de nivel global, que es lo que
podría acabar ocurriendo si escalásemos, ¿no? Pero el nexo de partida, hablar de lo que sucede en el desorden mundial y la incidencia en el comercio internacional, lleva a dar el paso que creo que acertadamente planteabas y promovías, que era el de decir cómo puede ocurrir, ¿no?, que lo que hace ahora 81 años diseñamos, que era un orden injusto, pero razonablemente orientado a algo que hoy día ha saltado por los aires, ¿no?, que es el arreglo pacífico de las controversias, ¿no? Allí ocurrió lo que en alguna reflexión hemos hecho aquí mismo también, y es que el diseño de Naciones Unidas, los casi 200 estados que integran hoy día Naciones Unidas, no están diseñados de una manera armónica ni democrática, en la medida en que hay 5 estados, ¿no?, China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, que tienen el derecho de veto en el Consejo de Seguridad y que provoca la percepción de inmunidad y de impunidad que tienen en este momento a la hora de flagrantemente alterar el orden internacional. Segundo mensaje, puede dar la sensación de que defender el orden internacional forma parte de una especie de postura o postureo academicista, ¿no? El orden internacional hay que respetarlo. El orden internacional hay que criticarlo constructivamente, porque no era un orden que realmente estuviera consiguiendo solventar los desajustes del mundo, pero esa idea de un multilateralismo que pretendía ser inclusivo nunca ha sido real. Nunca ha sido real, pero al menos admitíamos que había líneas rojas que no podían o debían de ser superadas, ¿no? Entendíamos que para eso se hicieron las convenciones de Ginebra, para eso nacieron organismos multilaterales como la OMC, Organización Mundial del Comercio, que pretendía lograr que en el entorno global o mundial hubiera en la medida de lo posible una razonable armonía que generara riqueza de las naciones, ¿no? Todo eso se comentaba, has hecho muy bien la descripción de bloques, pero en realidad todo eso se anclaba, y creo que esa es la tercera derivada donde quería ubicarme, en que en realidad se concibió el mundo para lo único para lo que no hemos concebido Europa, y por eso creo que es una perla que tenemos que proteger. La percepción de la gobernanza mundial está hecha para dominar geopolíticamente el mundo. Y hay la pelea por quién domina geopolíticamente el mundo. Y la dominación geopolítica del mundo históricamente ha venido o por el imperio militar, que es exactamente lo que está ocurriendo ahora, y que fue el ejemplo del Imperio Romano. Dominó a través de la fuerza militar y conquistó, llegó hasta aquí, y a través de la conquista militar civilizó los conceptos de ciudadanía, el derecho, el comercio, dominó, modelo de dominación, con el imperio militar. Ahí queremos llegar Europa a ser, espero que no. Tenemos que tener una defensa para protegernos, pero no creo que aspiremos a ese modelo. El segundo modelo, que se confunde con el primero, es el modelo fenicio. Es el modelo del Imperio Británico. Ahora con Hormuz, del que hablaremos luego, nos acordamos del Canal de Suez. En el 56 comenzó el declive del Imperio Británico, que lo tuvo cuando dominó las rías navegables. Ese imperio al que querían volver a rescatar con el absurdo populismo del Brexit, y que se han dado cuenta de lo que hay, lo consiguieron a través de esa vía fenicia, que hoy día es el sudeste asiático y que es China. Esa verdadera hegemonía de China es la que quiere combatir, y está combatiendo de esa manera tan lamentable Trump, detrás de lo que luego podremos comentar. El tercer modelo de dominación fue la civilización griega, la de los valores, la de la democracia, la de intentar entender que en lugar de dominar hay que convivir. Y yo creo que ese es el modelo de un derecho suave que busca o debiera de buscar la Unión Europea, y eso no es populismo pacifista. La gran virtud que tenemos en Europa es que no aspiramos a ser un modelo de dominación del mundo, sino a vivir unidos en la diversidad. Si nos lo creemos de verdad, eso es algo que tenemos que preservar. Porque, cuarta reflexión, a Trump lo que ocurre es que le damos envidia. Pensad, todo el movimiento MAGA, hacer América más fuerte, es un movimiento ideológico, que con respecto a nosotros representamos el antiespejo de ese modelo. Les estorba el estado del bienestar, les estorba nuestro modelo de calidad de vida, que con todo lo criticable que pueda ser, ustedes irían a vivir a Brasil, que crece al 6%, irían a vivir a Rusia, irían a vivir a China, irían a vivir a Estados Unidos,
y no es eurocentrismo. No se vive como aquí, en términos de lo que es vivir en sociedad, como en ningún lugar. Y creo que eso es qué postura adopta el modelo MAGA y Trump respecto a China, el pragmatismo. Ha hundido la cabeza y va a ir a visitarle a Xi, no va a ir Xi como todos los demás mandatarios allí. Y eso no es un gesto protocolario, es otra cosa. No me enrollo con eso, pero en primer lugar esto. En segundo lugar, lo que Trump ha entendido, y esto no viene de la primera era de Trump, Biden también, que hay que confundir los dos modelos, y trato de explicarlo. Biden también adoptó medidas proteccionistas, también adoptó aranceles. La Anti-Inflation Act que dictó sacó a todas las empresas chinas de Estados Unidos y adoptó sanciones con aranceles muy elevados también. Lo que ha hecho Trump ya es un exceso absoluto. Pero es un exceso absoluto que proviene, entre otras cosas, porque en el 2001, cuando China entró en la OMC, nos engañó como a chinos, perdonad por el chiste, ¿no? Nos dijo que iba a entrar respetando las reglas democráticas, respetando las reglas de juego de una competencia leal, que conocéis perfectamente, que iba a no jugar con cartas marcadas y que además, Adam Smith al cubo, él iba a generar tal calentamiento de la economía mundial solo con la demanda interna que iba a tener con sus 1.000 y pico millones de habitantes, que todos los estados íbamos a salir beneficiados de todo ello. La primera intervención que tuvo Trump en una asamblea como si fuera esta de la OMC fue muy llamativa. Y tenía razón, aunque sea un sátrapa, a veces tiene razón. Dijo, en esta sala hay un grupo de socios con unas reglas y hay uno que es tramposo. Y se refería a China. Y dijo, con un tramposo podemos hacer tres cosas. La primera es echarle del club y ustedes no le van a echar. La segunda es cambiar las normas del club, tampoco lo van a hacer. La tercera es ponerse a su altura. Y es lo que voy a hacer yo. Y es lo que dijo. Y empezó con la guerra arancelaria. Yo no digo que tenga razón. Hasta el Tribunal Supremo estadounidense ha dicho que no es legal. Pero de ahí viene ese planteamiento. Hay una lucha hegemónica por el comercio mundial, por mantener la hegemonía del dólar como moneda prácticamente única, divisa, que pueda intervenir en ese campo. Por eso la banca judía tiene más poder que la banca protestante en Estados Unidos, que son los que mueven Estados Unidos desde ese punto de vista, y es un lobby muy potente desde ese ámbito. Pero en realidad lo que Trump ha venido a hacer ahora es decir, voy a volver a la época de la hegemonía de las naciones. Voy a volver a decidir que todo se resuelve con aquel que es más fuerte. Y el poder, y lo han dicho militares de altísima graduación, el poder tecnológico del ámbito militar estadounidense es abrumadoramente superior al chino y al ruso, no cuantitativamente, pero sí cualitativamente, y particularmente su supremacía aérea, ¿no? Que es lo que está permitiendo las barbaridades que están cometiendo desde todo punto de vista. A partir de ese momento, Trump entendió que le sobraba la legalidad internacional. Incluso, y esto es obsceno, incluso la Corte Penal Internacional, la que en 1998 hicimos jurídicamente para hacer un Nuremberg, el que se puso en marcha ante las barbaridades del régimen nazi, configurándolo como un tribunal permanente para 4 categorías de delitos: delitos de lesa humanidad, delitos contra la población civil, crímenes de guerra y delitos de genocidio. ¿Y qué hizo Trump? ¿Y qué hizo Zelensky? ¿Y qué hizo Xi? ¿Y qué hizo Netanyahu? ¿Y qué hizo Putin? Los 5. No ratificar el estatuto de la Corte de la Haya y de la Corte Penal Internacional. La impunidad para ellos como mandatarios y para sus militares. ¿Qué dice eso de una sociedad y de sus mandatarios? La que rehúye ratificar un tratado que permite perseguirte penalmente si materializas esto. Significa que para ti el derecho estorba y que vamos a esa época hegemónica. En realidad, y termino en los 10 minutos, Hormuz es la prueba más evidente de que lo que está en juego no es la supuesta existencia de material nuclear por parte del régimen de los ayatolás. Tampoco es el régimen de los ayatolás. Es la hegemonía del comercio mundial. Es lo que está en juego. Pero un pasito atrás también. Cuando decimos esto, hay gente que critica
diciendo, ¿tú estás a favor de Maduro y del régimen de Venezuela o al régimen de los ayatolás? No. La Carta de Naciones Unidas permite actuar incluso con fuerza armada contra sátrapas que cometen esas tropelías contra la población civil. ¿Por qué no se ha hecho nunca? Porque el Consejo de Seguridad no ha querido que se lleve adelante. ¿Existe la posibilidad de adoptar la fuerza armada para prevenir? Sí lo hemos hecho en Siria, lo hemos hecho selectivamente cuando interesaba, porque debilitabas a Rusia. Y Rusia no tuvo arrestos para frenar con el veto esa decisión. Pero hay una visión tan obscenamente selectiva de ese tipo de cuestión que decir que estoy en contra de ir una noche, llevarse a Maduro a Nueva York o cargarse al régimen de los ayatolás no es admisible, es que no es admisible. Si por esa espita tú relativizas el uso ilegal de la fuerza armada, ¿con qué fuerza te vas a oponer a lo que ha hecho Putin en Ucrania? ¿Con qué fuerza te vas a oponer a que Xi decida que va a Taiwán y conquista Taiwán? ¿Quién puede decir algo cuando tú estás haciendo exactamente eso? Si tú abres por esa espita la relativización del principio de uso ilegal de la fuerza armada a través de esta vía, estás acabando con el mundo civilizado que conocemos. Y en ese punto estamos ahora mismo. No hay ningún contrapeso internacional que lo pueda llevar adelante. Pero en realidad, y termino jurídicamente, lo que está detrás, Irán tiene derecho de legítima defensa, artículo 51, como lo tenía Israel después de la barbaridad del 7 de octubre. Pero la legítima defensa no permite todo, no permite tropelías, ni genocidios, ni amenazas de genocidio, como han sido los que ha cometido Trump con el convenio del 49, diciendo estoy a punto de hacer desaparecer una civilización, cosificando a 90 millones de iraníes como si fueran una civilización que vuelve a la edad de piedra. Eso es genocidio verbalizado literalmente. ¿A dónde quiero llegar con esta manifestación? Aducir que el motivo era tratar de terminar con el régimen de los ayatolás no es cierto. Irán es un elemento vertebrador de dos líneas logísticas mundiales desde el 2021, en que Rusia invirtió una cantidad altísima de dinero, porque la conexión Rusia-India-Irán es una conexión terrestre, miradlo en el mapa mundi, terrestre. Irán te abre al Índico, que es lo que los zares, los viejos zares, siglos atrás siempre quisieron lograr. Y eso está previsto. Y eso, no tener que depender de ninguna potencia occidental, es la panacea que busca Rusia. Es la conexión norte-sur. En el caso claramente chino, la nueva ruta de la seda de China pasa por Irán. ¿Y qué quiere Netanyahu y qué quiere Trump? Que Haifa sea la salida a todo lo que es la producción mundial. Y dos, mirad en el mapa mundi el estrecho de Malaca, que está entre Malasia e Indonesia, que es el talón de Aquiles de China, por donde sale su 80% de la producción mundial. Entonces, lo que le viene a decir Trump, si tú no me resuelves este problema aquí, yo voy a bloquearte arriba. Irán no está legitimado para bloquear el estrecho de Hormuz. No lo puede hacer, aunque sea su soberanía junto a Omán. Vulnera el convenio de Montego Bay de Derecho del Mar, que dice que el paso inocente en los estrechos naturales no puede ser objeto ni de peaje ni de obstaculización alguna. Y ahora Trump hace el bloqueo sobre el bloqueo, para al final, en última instancia, ver quién domina geopolíticamente ese ámbito. Y el mundo, las navieras, están comenzando a volver al Cabo de Santa Esperanza, el que siempre se empleaba, que es la ruta más larga, más costosa, pero más segura. Y todo eso repercute en nuestros bolsillos, repercute en un montón de factores. Hoy me decía una empresa muy potente de Guipúzcoa, Salto Systems, que no llega el helio, que es un elemento clave para su producción, no llegan los fertilizantes, con lo cual tenemos un problema potente, además de la inflación, pero eso para esas grandes potencias es un daño colateral, como lo son los cientos de miles de personas afectadas por estos conflictos, donde son lo último que importa, ¿no? Lo que importa es la hegemonía mundial a través del comercio. Eso es el lamentable escenario en el que nos estamos moviendo, y la pregunta sería, ¿qué podemos hacer respecto a todo eso, además de definirlo como lo estamos haciendo ahora? ¿Qué cabe hacer políticamente? ¿Qué cabe hacer desde Europa? ¿Cómo deberíamos de intentar encontrar que al menos los dos partidos de Estado de este país se pusieran
mínimamente de acuerdo en relación a esta cuestión y no fuera objeto de un debate político del que no sale nadie ganando, igual es ser demasiado ingenuo, pero creo que ese sería un elemento clave, pero seguro que nos da tiempo a desarrollarlo luego posteriormente. Pero yo creo que en el final del camino la hegemonía del comercio mundial es lo que está detrás de gran parte de las decisiones que Trump, que gobierna como si fuera una sociedad anónima ese país y el mundo, como si fuera el CEO de una gran compañía, tiránico, y los liderazgos tiránicos duran lo que duran, al tiempo, ojalá, pero que entre tanto hacen un daño tremendo a la convivencia, a la democracia y a lo que era ese orden internacional imperfecto, pero que al menos trataba de protegernos de la barbarie y mantenernos dentro de una civilización ordenada, ¿no? Esa sería la reflexión inicial. Bueno, yo digo, vas muy bien de tiempo, como te mides muy bien. ¿Y qué piensas sobre la situación de qué hacer Europa? Y después, ¿cómo se refleja que aunque para todos sea una barbaridad lo que está pasando, pues Trump no está mirando a ver qué está pasando fuera, está mirando a ver qué pasa en su propio territorio, ¿no? ¿Qué pasa con las elecciones de noviembre? ¿Cómo le puede repercutir? ¿Esa situación tú crees que puede influir mucho en las ocurrencias de Trump? Bueno. Son dos buenos planteamientos. Sobre el segundo, claro, hubo casi 90 millones de personas que votaron a Trump, ¿no? Y todas las prospecciones que hemos hecho, ahí Eva es la artista, han fracasado porque hemos querido a veces confundir nuestro deseo con tal vez la realidad sociológica. Pero es muy evidente que ahí se ha abierto una grieta, ¿no? Y compañeros que trabajan en universidades americanas comentan que ya no es un feudo demócrata, sino la propia reputación de un país la que está en juego. Y están comprobando la pérdida de identidad que está experimentando Estados Unidos, la pérdida de reputación que está representando y que en realidad hay una decadencia de ese imperio. Detrás de una aparente fortaleza hay una decadencia. Lo que nos tendríamos que preguntar, y por lo tanto es evidente que el motor electoral le puede influir, y está muy claro que en los tiempos de esta guerra, si le podemos llamar guerra a lo de Irak, esta invasión ilegal sin soporte alguno, pues Trump desea que pare y quiere poner la firma sobre un supuesto alto el fuego para que al menos eso se disipe y haga ver que ha salido victorioso, todo lo plantea en esos términos, y Netanyahu tiene una tarea de más largo plazo y hay asincronías, ¿no?, entre uno y otro, ¿no? Es muy evidente que eso que no estuvo en el debate electoral entre Biden y Trump en su momento, ahora emerge, y cuando ha emergido eso en Estados Unidos ha generado y ha deparado sorpresas. Ojalá. Respecto a Europa, las conclusiones del último Consejo Europeo a mí me despertaron la euforia europeísta, porque por primera vez se puso sobre el papel no una equidistancia, se dijo exactamente que el uso ilegal de la fuerza no tiene justificación alguna. Se habló expresamente de las barbaridades en Gaza y en Cisjordania, hablando de un problema colonial, no religioso, se puso así. No se ha dado el paso de suspensión del acuerdo con Israel, cuando el artículo 2 prevé que si se están vulnerando los derechos humanos, esa posibilidad real existe. Y creo que el verdadero problema ahora está en que en cada cancillería los estados y sus gobernantes son muy egoístas. Cada uno está haciendo su cálculo de oportunidad electoral. Pero, sin embargo, todo está siendo, creo, un elemento catalizador, primero en nosotros y en nosotras, en la sociedad civil, de que si no tuviéramos Europa, la tendríamos que inventar. Que los estados en nuestra diminuta autarquía no vamos a ningún lado. Y que esta es la capacidad tractora que podemos tener. Convivir entre nosotros en paz, que es un proyecto que lo hemos logrado en Europa con el desagradable y lamentable episodio de los Balcanes. Excepto esto, solo por eso merece la pena seguir defendiendo este proyecto. Y ahora hace falta que lo que estamos experimentando en la sociedad civil lo asuma ese alma europea, la intergubernamental, porque la supranacional estoy convencido de que sí. Hoy salía von der Leyen afirmando lo que es evidente, tenemos que ir a una cooperación reforzada y conseguir que no tengamos que ir todos al mismo paso, y que también la cooperación reforzada funcione en las relaciones internacionales. Y el que se quiera quedar aislado, que se quede aislado. No le vamos a echar, pero no va a estar con nosotros. Pero no nos impidas avanzar a nosotros.
Ese es el elemento clave y creo que algo de eso está emergiendo. Y además, hace poco en Bruselas me decía el alto funcionariado bruseliano, que tiene mucho poder, como conocéis, que son ellos los que están diciendo que es que esto tiene que hacerse así. Y que los principales opositores a eso son los Orbán y compañía, pero también los que desde sus países miran únicamente a la órbita de esa dimensión. Yo estoy esperanzado respecto a eso. No podemos dejar que el proyecto europeo se vaya por el sumidero de todo el desastre geopolítico que tenemos. Y creo que esa lectura la deberíamos de defender como sociedad civil, porque creo que estamos demostrando que somos un verdadero contrapeso a todo eso. Y creo que tenemos que creernos eso, porque democráticamente es posible darle la vuelta a esa materia. Yo quiero ser optimista respecto a esa cuestión, Iñaki. Muchas gracias, Juanjo, y gracias por levantarnos esa melancolía que decía yo al principio, ¿no? Necesitamos optimismo y necesitamos luchar por esos valores que comentaba, ¿no? Bueno, es tu turno, Eva. Muy bien, pues bueno, eskerrik asko guztioi. Bueno, muchas gracias a la Real Sociedad Vasconga, miembros del país, por invitarme, a Juanjo también por extenderme la invitación. Es un placer estar esta tarde con vosotros y con vosotras y hablar, yo creo que de uno de los temas que para sorpresa de muchos, está ahora mismo en la preocupación de todos y de todas, ¿no? La agenda internacional nunca ha sido un tema... Espera, porque creo que estoy apoyándome aquí ahora. Yo creo que ahora mejor, ¿no? No os destrozo los oídos. La agenda internacional... tradicionalmente no ha estado presente en la conversación pública ciudadana ni en la agenda política de los gobiernos, administraciones, muy preocupada, errónea muchas veces de las cosas más domésticas, más que suceden en el interior de nuestras fronteras, de todo aquello que sucede más allá de nuestras fronteras. Es una concepción errónea, porque si algo nos demostró la crisis del 2008, es que vivimos en una sociedad globalizada, en una sociedad interdependiente y que lo que sucede en una punta del país, del mundo, veía el móvil de Juanjo y sí, yo creo que está funcionando bien. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ahora ya sí. Entonces, bueno, saber que este contexto tan compulso, este caos geopolítico del que habéis hablado, empieza a ocupar ya no solamente las agendas públicas, las agendas políticas, sino la preocupación de la ciudadanía, yo creo que pese al desastre que se está produciendo es una buena noticia, porque como decía Juanjo, solamente desde la conciencia y popular y de la toma de conciencia europea del ciudadano y la ciudadana europea vamos a poder salvaguardar un proyecto, el de la Unión Europea, que fue concebido como garante de paz y de cooperación y que ahora mismo se ve sometido a un contexto en el que no se reconoce y en el que no ha aprendido, porque no se fue concebido para eso, no ha aprendido a manejarse. Un contexto de confrontación donde la cooperación no está dentro de los valores que impregnan las relaciones internacionales y geopolíticas actuales. Este reto existencial que algunos y algunas hemos llamado, en el que se encuentra la Unión Europea, se produce porque vivimos actualmente como metidos en medio de un remolino asediado por diferentes corrientes que se producen al mismo tiempo y de manera bastante más coordinada de lo que nos pueda parecer. Me explico. Por un lado, hablaba Juanjo de figuras como Trump, como Putin, como Xi, como Netanyahu, todos hombres fuertes, líderes fuertes que pelean por la hegemonía y por establecer esferas de influencia que les conviertan en los auténticos protagonistas o los auténticos líderes de este cambio de era y este cambio de época que sin duda estamos viviendo. Este movimiento sísmico en el que se ve envuelto, este remolino en el que se ve envuelto la Unión Europea, por un lado, con la ruptura del paraguas que sustentaba, digamos, la seguridad de la Unión Europea bajo ese paraguas protector que significaba Estados Unidos, con quien decidimos en su momento construir nuestra política de seguridad. La Unión Europea, cuando fue concebida, en su momento pudo haber llegado, de hecho se intentó, pero fue Francia la que puso pie en pared y dijo que no estaba dispuesto a renunciar a su soberanía
en favor de un ejército europeo y luego bueno, pues fueron otros países. Alemania tampoco empujó en ese sentido en el momento fundacional de la Unión Europea y se decidió supeditar la defensa europea en el paraguas de Estados Unidos y la configuración de esta alianza transatlántica que es la OTAN. Bajo ese paraguas y bajo ese confort de seguridad que nos ha dado Estados Unidos, la Unión Europea ha vivido bueno, pues medianamente tranquila porque se entendía que si nos atacaban a uno, pues nos atacaban a todos y que siempre iba a estar la gran potencia militar que representa a Estados Unidos dispuesta a defendernos, ¿no? Esto se empieza a poner en cuestión cuando Rusia ataca a Ucrania, pero sobre todo con la llegada de Trump y cuando empieza a cuestionar que ese protagonismo o esa referencialidad que tiene Estados Unidos con respecto a la OTAN, que tampoco le falta razón, ¿no? Yo creo que Juanjo ha expresado algunas de las incoherencias en las que se ha basado la Unión Europea, que es que lo que hacen es manifestar su propia debilidad. Una de ellas es haber supeditado su defensa bajo la OTAN y bajo un protagonismo y un liderazgo excesivo de Estados Unidos en cuanto a financiación, en cuanto a poder militar, en cuanto a capacidades de despliegue de la seguridad y ya no solamente haber creado su propia defensa, puesto que su propio sistema de defensa, puesto que su apuesta era más por la paz y la cooperación, pero sí haber equiparado un poco, haber equilibrado esa relación de fuerzas al interior de la OTAN, ¿no? Entonces tenemos por un lado a un Estados Unidos que se revuelve con el segundo mandato de Trump, que a diferencia del primer mandato pues llega con un claro objetivo de cambiar las reglas del juego, porque es el último mandato que previsiblemente, aunque todo pueda ser esperable, pero esperemos que no, porque eso sí que sería realmente disruptivo y dramático, es su última legislatura. Sabéis que en Estados Unidos los presidentes no pueden gobernar más de 2 legislaturas, aunque no sean consecutivas. Y bueno, pues la llegada de Trump cambia esa percepción y esa seguridad y ese paraguas protector que ya tenemos que ser conscientes no nos protege de la misma manera que nos protegía. Al mismo tiempo, un par de años antes, se produce la guerra de Ucrania, cuando todas las señales anticipaban que Rusia se estaba preparando para invadir Ucrania, no por nada, sino porque tenía convoyes militares, tanques militares, desde hacía meses apostados en las fronteras de Ucrania, porque yo lo había hecho anteriormente con Chechenia, donde reivindicaba un territorio que para muchos eso es un tema que habría que abordar desde su complejidad, para muchos entendido como territorio ruso. Ya había hecho lo propio con Georgia y ansiaba Putin dentro de su ideario el recuperar, digamos, una parte de lo que fue la antigua Unión Soviética. Europa pensó siempre que aquello no iba a ser capaz y no iba a suceder, que Putin no se iba a atrever a invadir Ucrania, y eso sucedió. Y eso supone la ruptura drástica y la evidencia de la ruptura drástica de lo que significa en una sociedad tan sumamente interconectada de las cadenas de suministro a nivel energético. La Unión Europea también había construido su potencial industrial y energético al albur de los recursos energéticos y gasísticos de la Unión Soviética y de Rusia ahora mismo, ¿no? Merkel, que será recordada por muchas cosas, y no sé yo quién critique a una de las pocas líderes mujeres que hemos tenido en la Unión Europea, pero sí hay algo que hizo y que no hizo bien, fue generar una dependencia excesiva o casi única con respecto al sistema energético soviético, ¿no? Y eso supone digamos, el despertar de una Unión Europea que había crecido industrialmente al albur de una energía barata que le proporcionaba un gobierno que, bueno, en el que había confiado, pero que clarísimamente las ansias imperialistas de Rusia ponían en mucha inestabilidad. Y por último tenemos el tercer elemento geográfico de este remolino que os decía en el que está inmerso la Unión Europea, en este caos geopolítico que es China y su auge comercial. Lo que hizo la Unión Europea en el contexto de la globalización es externalizar o deslocalizar gran parte de la industria manufacturera que había protagonizado y que había sido el responsable del crecimiento económico y del bienestar de las sociedades industriales europeas. La riqueza de Alemania, la riqueza del Reino Unido, la riqueza de Euskadi no se entiende sin un potente tejido industrial manufacturero donde controlábamos
toda lo que es la cadena de suministro, la cadena de producción. El auge de la globalización, la apertura, la entrada de China a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, como decía Juanjo anteriormente, abre las puertas a que las industrias europeas, internacionales, se puedan ubicar en China con mano de obra barata, con regulación inexistente. En ese momento no nos preocupó a los países y a empresas europeas que en China no se respetasen los derechos laborales, que los trabajadores no tuviesen derecho a jornadas laborales, a derechos sindicales. Lo único que nos interesó y nos importó en ese momento era producir de manera barata. Y tampoco pusimos ningún control a esos mecanismos de producción y a ese control del conocimiento y del know-how que directamente China fue adquiriendo, asumiendo, copiando y multiplicando por 5, por 10, por 20, convirtiéndose en el gran gigante asiático de comercio que es hoy mismo, protagonizando lo que para mí es el gran cambio de era, que vuelve a ser China quien va a protagonizar los próximos años a nivel económico y seguramente también militar, ¿no? Porque para ello se está preparando. Con lo cual nos encontramos con que la Unión Europea, por un lado, ve que la seguridad sobre la que había estado construido su bienestar ya no es tal, que la energía a través de la cual había construido un motor económico que, bueno, con un alto peso de combustión y alto peso contaminante, ¿no? Que ya se venía alertando en la legislatura anterior europea. Ahora solamente hablamos de defensa, hace 4 años hablábamos del Pacto Verde, conscientes de que no solamente la dependencia del gas ruso era altamente dependiente a nivel económico, sino también a nivel medioambiental y que teníamos que diversificar nuestras fuentes de energía. Pero bueno, ahí vemos que hay una ruptura grave y bueno, el gran gigante chino que bueno, empieza, digamos, a invadir o a llenar los mercados europeos de productos chinos que nos ponen realmente en cuestión. Y por si todo esto no fuese poco, no fuese suficiente, ¿no? Pues este remolino, estas diferentes fuerzas que se concentran al mismo tiempo y que parecen, ¿no?, como centrifugar a la Unión Europea hacia su crisis existencial o hacia su riesgo de desaparición, coincide en el tiempo y tampoco es casual con una emergencia y un crecimiento de la ola reaccionaria o corrientes de ultraderecha que se aprovechan de ese malestar que van generando las sucesivas crisis que han caracterizado las sociedades occidentales desde la crisis del 2008, la posterior pandemia, la guerra de Ucrania, ahora el estrecho de Hormuz y bueno, esa concatenación de crisis que nos hace hablar ya de un contexto de policrisis más que de crisis, ¿no? Y entonces son esas corrientes, esas olas reaccionarias ante las cuales yo creo que estamos viviendo, yo creo que el despertar más claro que se ha producido en los últimos años, que son las elecciones del domingo, de este domingo pasado en Hungría, donde pese a que haya quien pueda pensar que el ganador de las elecciones de Hungría proviene de la corriente reaccionaria de Orbán, pero no hay que negar que esa victoria que se produjo el domingo viene empujada por una gran corriente popular que ha decidido decir basta a 16 años de gobierno ultranacionalista y de un gobierno de Orbán que estaba poniendo en cuestión y en riesgo realmente los acuerdos y las posibilidades de cooperación y de tejer acuerdos al interior de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual nos encontramos en ese tsunami, en ese torbellino en el que la Unión Europea tiene que aprender a manejarse y tiene que aprender a defenderse, ¿no? Yo el sábado pasado estaba en Barcelona en la conferencia anual del CIDOB, que es un think tank catalán de relaciones internacionales, organizan periódicamente, anualmente una conferencia. Este año versaba precisamente sobre seguridad europea y la gran pregunta que sobrevolaba el aire era ¿seguridad ante quién?, ¿no? ¿Ante quién nos tenemos que proteger, ¿no? ¿Quién es el enemigo europea? Lo que parece que está claro, que empieza a haber un cierto consenso, es que seguridad como herramienta de disuasión o como herramienta o como instrumento de protección de lo que son los valores fundacionales europeos. Porque como decía Juanjo, no nos debemos olvidar en esta era de la revancha de la que habla Andrea Ricci, el periodista corresponsal del País Internacional, un libro excelente que os recomiendo a todos y todas porque es muy didáctico, muy pedagógico y explica muy bien
esto de lo que estamos hablando, este caos geopolítico y estas corrientes interesadas que intentan atacar o desequilibrar al continente europeo, ¿no? Pero lo que subyace de todo esto es que pues la Unión Europea tiene que decidir ahora mismo qué quiere ser de mayor, ¿no? Visto que supeditar su seguridad, supeditar su energía, supeditar el comercio a potencias que luchan ahora mismo por ejercer la hegemonía en un marco internacional en el que la Unión Europea no se siente cómoda, porque no fue fundada para eso, fue fundada bajo unos principios y unos valores que se basan en la igualdad, en los derechos humanos, en la cooperación, en la solidaridad. Renunciar a eso supondría renunciar a la razón de ser de la propia Unión Europea y renunciar a su legitimidad a la hora de interactuar y cooperar con terceros países. Y supone abrir la mirada a otros posibles aliados y a otras posibles alianzas que existen más allá de las potencias hegemónicas que ahora mismo pelean o disputan por ese control en este contexto de caos geopolítico en el que seguramente ellas se mueven bien, pero donde la Unión Europea sufre enormemente porque no está preparada, no está articulada y no fue creada para ello, ¿no? Y ahí empiezan a emerger pues diferentes liderazgos, diferentes voces contrapuestas a Trump y se empieza a percibir ahora mismo, yo por eso ahora mismo soy moderadamente optimista, porque empezamos a ver señales de cierto hastío y cierto rechazo y cierta ya animadversión hacia todo lo que significan estos grandes liderazgos. Esta era también de los depredadores, ¿no? Que parece que vivimos, ¿no? De grandes hombres fuertes disputándose entre ellos la hegemonía y el control del mundo y del comercio, ¿no? Que es uno de los temas que nos trae ahora mismo aquí, porque han hecho del comercio, el control del comercio, si es que no lo fue antes también, una extensión del conflicto o de la guerra. Y aquí lo que tiene que hacer la Unión Europea es construir nuevas alianzas y nuevos aliados, más que defenderse contra quién, que es lo que se hablaba el sábado en Barcelona, ¿no? ¿Quién es el enemigo de la Unión Europea? ¿Quiénes pueden ser esos nuevos o esos antiguos aliados sobre los que la Unión Europea puede construir unas relaciones de cooperación y colaboración de igual a igual? Y se habla de países como Canadá, cuando el actual presidente de Canadá hizo un discurso en Davos donde ejemplificó lo que debe ser ahora mismo una relación de tú a tú con Trump, que no debe ser una relación de confrontación bélica, pero sí de, digamos, determinación y de ambición de proyectos donde la democracia liberal, digamos, esté encima de la mesa y confronte de igual a igual con respecto a proyectos autoritarios, que es lo que se quiere imponer desde otras vías, ¿no? Y es ahí donde la Unión Europea o países como entidades como la Unión Europea o países como Canadá o Brasil se pueden hacer fuertes, porque un liderazgo como Trump, que es muy disruptivo, es muy caótico, que lo que quiere es constantemente inundar la agenda, hacer lo que tú decías, Iñaki, ¿no? Que cada mañana cuando nos levantemos pensemos qué es lo que ha dicho Trump hoy, ¿no? O que cuando nos vayamos a dormir angustiados porque lo último que ha dicho es que va a acabar con una civilización como es la civilización, el pueblo iraní de más de 90 millones de personas. El objetivo de Trump es generar esa incertidumbre, esa inestabilidad, ese caos, esa imprevisibilidad, ¿no? Si la Unión Europea es capaz de construir nuevas alianzas con países con los que, digamos, de tamaño medio, con los que podemos compartir también valores, maneras de ser, y podemos marcar, digamos, una diferencia y una separación, una línea roja clara con lo que representan esos grandes liderazgos fuertes, yo creo que hay una esperanza y hay una vía que ahora mismo se abre, ¿no? Y luego habrá reformas internas que Juanjo anticipaba antes, que también habrá que explorar, es decir, el artículo 42.2 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a la unanimidad de los 27 Estados miembros a la hora de tomar decisiones que nos pueden hacer avanzar o no, puede que, bueno, pues ahora sea más factible con los últimos resultados de las elecciones de Hungría del domingo pasado, las elecciones polacas. Bueno, puede que estemos asistiendo, producto de ese hartazgo hacia los liderazgos fuertes, hacia, bueno, pues a una corriente europeísta que también es de lo que nos hablan los datos de opinión pública, ¿no?
Los datos de opinión pública lo que nos dicen es que este contexto tan convulso y de tanto caos político y de tanta, digamos, incertidumbre y cierta ansiedad, lo que está haciendo es fortalecer el sentimiento de pertenencia a Europa, ¿no? Se crece el sentimiento de pertenencia porque es el lugar seguro, porque no hay alternativa. Decía Juanjo, si solos como Estados-nación no vamos a sobrevivir en este mundo despiadado, en esta era de los depredadores. Entonces sí que se ven los datos de opinión pública del último Eurobarómetro que crece el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. Es verdad que ese sentimiento de pertenencia a la Unión Europea fluctúa o, digamos, se asienta sobre diferentes principios en función de la ubicación geográfica de los ciudadanos europeos. No es lo mismo la sensación de vulnerabilidad que puede tener un ciudadano finlandés, un ciudadano polaco, un ciudadano estonio, que un ciudadano español, portugués o italiano, que siente muy lejos la amenaza física y territorial de Rusia, ¿no? Que siente más, que es un tema que está más en la agenda de los medios de comunicación, pero que diariamente en nuestras vidas cotidianas no lo percibimos, pero en todos los países del este de Europa esa amenaza se percibe como real porque las injerencias a nivel de, hablabas, ¿no?, de ciberataques o de injerencias políticas, electorales y cuestionamientos a la democracia se están produciendo diariamente. De hecho, bueno, volviendo a remitirme a las elecciones de Hungría del domingo pasado, la semana anterior, por primera vez, nunca antes se había producido que un vicepresidente del gobierno de Estados Unidos hiciese un meeting en una campaña electoral de un país de la Unión Europea pidiendo el voto para uno de los candidatos, y un candidato que era clarísimamente contrario al proyecto europeo y que llevaba recibiendo financiación tanto de Rusia como de China para desestabilizar Europa. Con lo cual, bueno, yo creo que hay signos, por supuesto, de preocupación, porque la confrontación es muy intensa, pero yo creo que también de esperanza, porque esta sensación de hastío y de hartazgo hacia las, digamos, las decisiones discrecionales de un líder como Trump están consiguiendo, digamos, aunar una respuesta de la ciudadanía europea que yo creo que se va a poder seguir viendo en diferentes contextos electorales. Sí, muchas gracias. Y yo ahora, escuchándoos a los dos, estaba pensando en los intangibles. Se deducen detrás de todo esto, ¿no? Y lo que significa en los intangibles, lo que es la lealtad, lo que es el ser, la reputación de uno mismo, lo que es ser fiable. Y todo esto, esos intangibles que está perdiendo evidentemente Estados Unidos con este liderazgo de Trump, estos riesgos se convierten en oportunidades, y en oportunidades para Europa, ¿no? Y yo creo que ese espíritu de volver a reconvertir un poquitín lo que es esa Unión Europea que estaba desde hace años en decadencia, pues puede venir también por este ala, ¿no? Y estar orgullosos de sus principios, de sus valores, del respeto al derecho, de la lucha por los derechos fundamentales, etcétera. Pero bueno, yo creo que es el momento de las preguntas que tendrán todos ustedes para que concretar algún tema. ¿Hay alguna pregunta? Paso. En todo el esquema que habéis dibujado fantásticamente, que para los que no sabemos, pues a mí me ha encantado, pero me gustaría saber qué papel tiene en el entorno este geopolítico el tema de las migraciones. No hablo solo de las que van directamente a España, lo que nos preocupe aquí, sino el entorno global de migraciones que se ocurren en diferentes partes del mundo y cómo está influyendo también en este esquema. Es una muy buena pregunta. Yo, casualidad, este fin de semana, porque le hemos invitado el 4 de mayo a San Sebastián, hablaba con Antonio Vitorino, que ha sido director general de Migraciones. Fue por un lado, estuvo al frente de toda el área de libertad, seguridad y justicia, comisario de la Unión Europea, el autor del Tratado de Lisboa, pero acá ha estado los últimos 5 años al frente de un organismo de Naciones Unidas clave. Como todo portugués, le ocurre lo mismo a Guterres. Le han puesto la cruz en Estados Unidos. Cuando acabó su mandato le dijeron que gracias por los servicios prestados y a casa, ¿no? Pero él subrayaba 2 cosas en línea de una pregunta muy acertada. La primera, la relación que Europa tiene que mantener con el llamado sur global, que son 77 estados, entre ellos India, el país más poblado del mundo, y particularmente con todo lo que tiene que ver con
con América y América Latina y esa vertiente, ¿no? Y dejar de lado ese planteamiento estrictamente policial, que lo tiene que haber para lo que tiene que ser con la inmigración ilegal y las mafias, y entender que Europa ha sido territorio de emigración y ahora recibimos esa dimensión, ¿no? Y segundo, se subrayaba una idea yo creo que muy relevante, ¿no? La idea de entender que frente al planteamiento de dominicalidad de los estados, de propiedad de los estados, que al final lo asumimos nosotros también, como si Vitoria es de los vitorianos, Euskadi es de los que llamamos ser vascos, España es de los españoles, y nos permitimos decir entonces que en la Amazonía o en la Amazonia no hagas sino quemes bosques, cuando tú dices que en mi territorio yo decido quién entra y quién sale. Ese planteamiento semifeudal tiene que dar lugar a otro tipo de reflexión, ¿no? Y no es otra vez buenismo. Él tiene un plan de migración que lo va a exponer en un curso de verano que vamos a hacer desde la Fundación Atlantic, que revela cómo es absolutamente necesario, con otro gran continente, el africano, donde la media de edad está en casi 28 años y la europea más allá de los 50, ¿no? Y entonces, en esa dimensión de sostenibilidad. La realidad es que las migraciones han servido para despertar el miedo colectivo, el miedo a la guerra, el miedo a lo desconocido, es lo que te prepara para dejar de ser ciudadano y pasar a ser un súbdito que acepta gregariamente cualquier limitación que quieras imponer. En Euskadi hay 2.000 personas conocidas que viven fuera de lo que es la civilización, básicamente del Magreb. Y ni Argelia ni Marruecos admiten su repatriación allí. ¿Qué hacemos con esas personas que no quieren vivir civilizadamente? Tratar de expulsarles. Es lo que tenemos que hacer. Pero para el resto, nosotros como sociedad vasca podemos... No me gusta hacer ese uso utilitarista de la migración, pero es evidente que mirad las empresas solo alavesas y el déficit que tenemos de mano de obra para poder llevar adelante la industria, que es el motor de la economía y que es la manera de mantener un sistema social. Pero además, el contamíname de Pedro Guerra me parece fundamental, que no tengamos una identidad única desde ese ámbito, ¿no? Yo creo que hay un factor clave. Geopolíticamente, el factor migratorio se ha evaluado más como un problema y tuvo gran influencia en las elecciones americanas, porque la vicepresidenta de Biden estuvo para la frontera y lo hizo fatal desde todo punto de vista. También en eso hay que reconocer esa realidad. Ahora, hemos ido al otro extremo, ¿no? A lo que representa el ICE y esa locura, ¿no? de cosificar a las personas olvidando todo lo que supone. Entonces, yo creo que la recivilización que tiene que abanderar Europa es precisamente esta. Y creo que lo podríamos hacer razonablemente. Hace poco, de manera silente, pero a través de una empresa vasca, IETIM, se ha hecho un acuerdo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Han venido 85 personas a Euskadi hace 6 meses para empezar a trabajar en el ámbito de la gastronomía. Y se instalan con nosotros. Han recibido una formación en el Culinary Center, venían de una formación básica y han venido de manera silente. ¿Nos quitan el puesto de trabajo a alguien? ¿Quién nos atiende en las cafeterías de aquí o de París o de Londres, ¿no? Entonces creo que en eso hay tanta demagogia utilizada desde un extremo y desde otro, que es una oportunidad, yo creo, de restablecer un sentido civilizatorio real. Lo que ahora ha venido a llamar Guterres multilateralismo inclusivo. Que de eso sabe algo Portugal, ¿no? En torno a todo lo que esto supone. Yo creo que es una cuestión muy acertada al plantearlo. Sí, lo que es claro es que la gestión de la migración es un eje de conflicto. Es un eje de conflicto porque es un eje que se instrumentaliza y porque, digamos que cuestiona nuestros elementos identitarios, ¿no? Y nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y nos cuestiona a nosotros mismos hasta qué punto queremos ser flexibles o no queremos ser flexibles o estamos dispuestos a flexibilizar o adaptarnos a determinadas costumbres o hasta dónde queremos, ¿no? Ceder espacio de nuestras tradiciones culturales, de nuestra identidad, ¿no? Euskadi, un pueblo enormemente identitario, para bien, ¿no? Con su propia lengua, con su cultura, con sus tradiciones,
seguramente la sociedad vasca que somos ahora se va a parecer muy poco a la que seremos dentro de 20 años, ¿no? Nosotros hemos trabajado, hicimos un estudio hace 4 años sobre la evolución sociodemográfica del alumnado vasco en la escuela vasca, en los diferentes modelos lingüísticos, en los diferentes modelos educativos, ikastolas, centros educativos, y la radiografía que nos salía era enormemente diversa, ¿no? Y esa es la puerta de entrada, o sea, es donde empezamos a ver, ¿no?, desde el sistema educativo cómo está cambiando la sociedad que vamos a ser y que seremos en el futuro, ¿no? Eso dificulta la gestión, y eso no hay que obviarlo, complejiza la gestión. Es decir, Gasteiz, la ciudad de Vitoria, poco se parece a la de ahora a la que era hace 40 años. Yo soy de fuera, llevo 21 años ya viviendo aquí, pero yo cuando me tomo un café en el Dublín o voy al Eroski que hay enfrente de mi casa, la geografía de las personas que me atienden ha cambiado radicalmente. Las cajeras del Eroski ya no son señoras de 55 o 60 años o chicas jóvenes, sino que ahora son señoras o chicas de 20 y pico años de origen extranjero, ¿no? Y esa es una realidad que está sucediendo. Y eso está sucediendo como consecuencia de un proceso migratorio de personas que acuden a nuestro país, a nuestro territorio, en búsqueda de un futuro mejor, como lo hemos hecho en otras ocasiones nosotros, ¿no? La diáspora vasca está en Estados Unidos, está en Argentina, está en Chile, pero también llegan ocupando unos puestos de trabajo que nosotros y nosotras ahora mismo no estamos dispuestos a desarrollar como un síntoma de progreso, ¿no? Porque bueno, pues nos consideramos que bueno, tenemos mejores estudios, acceso a mejor educación y hay una serie de trabajos manuales que por mucho que la inteligencia artificial o que la tecnología, digamos, modifique mucho el mercado de trabajo, hay muchos trabajos todavía que van a requerir de muchos perfiles menos cualificados. Y esa es una realidad con la que estamos viviendo. Lo que pasa es que nos confronta con nuestras tradiciones y nuestra cultura, ¿no? Y el cambio es muy profundo y se está produciendo de una manera muy rápida. Y no hay que negarlo, ¿no? Esa confrontación. Y luego nos confronta con un tema de desigualdad. Es decir, cuando digamos, nos rebelamos ante determinados comportamientos, achacamos esos comportamientos a un origen, ¿esos comportamientos se deben a un origen o se deben a una situación de desigualdad social, de clase? Bueno, ahí lo dejo. Habrá muchos que se deban a una cosa, pero seguramente la tabla rasa o la uniformidad en el análisis no sirve, ¿no? Lo que está claro es que vamos a ser una sociedad mucho más diversa, mucho más compleja, que va a requerir de nuevos instrumentos y nuevos mecanismos. Seguramente si José Ángel Cuerda me oyese me diría que no es así, pero igual era más fácil gestionar o dirigir la ciudad de Vitoria hace 30 años, que era mucho más homogénea, que la ciudad de Gasteiz ahora mismo, que es mucho más compleja, ¿no? O sea, en cuanto a perfiles y características poblacionales. Y esas tensiones que producen los partidos políticos que necesitan diferenciarse para conseguir, digamos, espacio político y electoral donde poder poner en marcha sus propuestas políticas, las aprovechan, ¿no? Y esos son esos chivos expiatorios que lo que yo creo que hacen es ahondar en la confrontación social más que en la cohesión social. Y Euskadi, si hay algo que se ha caracterizado siempre, es por ser una sociedad de acogida y yo creo que una sociedad que ha trabajado la cohesión social con sus dificultades y con sus debilidades y con sus necesidades de mejora. Pero las políticas sociales con las que cuenta Euskadi, pese al campo de mejora que requiere, están muy por delante y han estado tradicionalmente muy por delante de otros territorios porque han velado por esa cohesión social, ¿no? Entonces, lo que es de esperar que, digamos, esos intereses que va a haber por confrontar realidades sociológicas distintas, culturales, identitarias, pues que no se avance en esa dirección, sino más en la propuesta que hacía Juanjo, más civilizatoria y de convivencia. Tenemos tiempo muy corto para alguna pregunta más y una respuesta corta. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar si ahora mismo Europa está en venta, ¿no? Y me explico. Por ejemplo, en el tema de la automoción, que era un verdadero tótem, ¿no?, en Europa, aquí tenemos el ejemplo de Mercedes, ¿no?, que es parte del PIB importante del País Vasco. Hemos visto cómo se ha desmantelado, ¿no? En ese aspecto se ha apostado por el coche eléctrico después del Pacto Verde que se hizo, y el coche eléctrico se sabía que ibas a depender de las baterías de China, con lo cual ibas a dar el poder a China. También ha habido como una especie de
de esas multas millonarias por el exceso de contaminación, ¿no?, que estaban haciendo esos coches, todas las marcas europeas, ¿no?, se les ha multado, cuando estamos viendo cómo funciona pues, China, India, Estados Unidos en el tema energético, ¿no?, y el tema de contaminación, ¿no? Entonces, en ese sector, yo creo que se ha debilitado Europa. En el sector energético estamos viendo que también el Pacto Verde ha apostado por la energía verde, que en realidad es muy inestable, y queríamos tener un parque móvil de coches eléctricos que se alimentasen de esa energía que era inestable, o sea, era inviable, y ellos lo sabían que era inviable, y de hecho ahora el coche eléctrico pues está con muchas dudas, ¿no? Que en el tema energético, como habéis dicho, antes se dependía de Rusia, que era más lógico porque con los gaseoductos el gas era más barato, ahora hay que licuarlo, se trae de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y también en el sector primario, el sector de la alimentación, que también ha habido un desmantelamiento de todo, pues lo que, por ejemplo, en España estamos viendo lo que está pasando pues, con el cereal y todos los alimentos, nos están cambiando todos los campos que eran de producción a cambio de molinos o placas, ¿no? Que el resultado a nivel de usuario es que nosotros seguimos pagando igual, o sea, eso no ha abaratado para nada la factura, ¿no? Y entonces eso, viendo un poco todo el contexto, también el tratado Mercosur, que hablando un poco de todo eso, o sea, implementas un montón de impuestos a todo el sector primario europeo, con un montón de restricciones, de controles, de todo lo que tienen que implementar, además de la burocracia, que ahora se tienen que digitalizar, agricultores que nunca han tocado un ordenador. Entonces, lo pones muy difícil, lo destruyes y ahora haces un pacto con Latinoamérica para traer todo allí con la contaminación que también implica todo eso. O sea, es que, claro, estás diciendo no contaminar, pero luego la contaminación claramente está ahí, ¿no? Entonces, viendo un poco todo en contexto, quisiera preguntar eso mismo, si es que Europa está en venta o qué está pasando, ¿no? Y luego otra pregunta, si es posible, pero bueno. Tenemos 2 minutos. Vale, pues perfecto. Bueno, a ver, Europa lo que ha generado muchas dependencias, que era el marco de mi intervención. Yo creo que lo que Europa está es amenazada en su concepción, ¿no? Y uno de los ataques que recibe precisamente más duros y muchas veces con mucho sentido es el exceso de regulación, ¿no?, que ha caracterizado las políticas europeas. Una institución muy burocratizada, muy tecnocratizada y, bueno, que se le acusa de pecar de exceso de regulación por aquello de, bueno, pues porque ha habido apuestas regulatorias que han intentado poner a la Unión Europea a la vanguardia. Teniendo en cuenta que la Unión Europea es una parte muy pequeña del espacio global, ¿no?, y que las decisiones que se toman en la Unión Europea impactan no solamente en la Unión Europea, sino en toda la cadena de suministro, ¿no?, y entonces tienen impacto más allá. La Unión Europea en ese sentido se ha querido erigir y ha intentado erigirse como en una fuente de inspiración de la buena regulación, ¿no?, y consciente de que toda aquella regulación verde, de la que yo no te digo que soy firmemente defensora, porque hay 2 elementos que ahora mismo nos hacen apostar por todo lo que son energías sostenibles. Uno, primero, es el cuidado del planeta, es decir, toda la evidencia científica que tenemos nos habla de un calentamiento global y de una necesidad de mitigar y de amortiguar el impacto del cambio climático, y es una de las maneras que tenemos de hacerlo más efectivas, es huyendo de los combustibles fósiles y apostando por las energías renovables. Pero es verdad que eso tiene unos impactos de transición. Y esos impactos de transición impactan sobre todo a las empresas. Y cuando hablo de empresas, hablo de empresas, de cooperativas, de agricultores, de muchos sectores que hasta ahora han sido dependientes energéticamente de otro tipo de energías. Y hacer esa transición es drástica y es complicada y no puede caer exclusivamente en la responsabilidad de rellenar un informe, un papel, una burocracia que la Unión Europea te exige. Pero a la larga, estoy convencida de que no hay otra manera de avanzar en ese cuidado del medio ambiente que estamos obligados a hacer, ya no con respecto a la generación que estamos aquí, sino a las generaciones que vienen después, y por un tema de seguridad, como hemos visto ahora mismo. La Unión Europea tiene que ser autosuficiente energéticamente, lo más autosuficiente posible energéticamente que pueda.
Euskadi es altamente dependiente de la energía. Primero porque somos un territorio orográficamente muy complicado, con una orografía también muy simbólica, donde estamos viendo que implantar energías renovables tiene un coste social ciudadano de rechazo, ¿no? De cierto rechazo. Y todo eso hay que considerarlo en las planificaciones, ¿no? En los PTS, en los famosos PTS de implantación de energías renovables, hay que atender a esos malestares y a esos daños y a esos perdedores o esas pérdidas que se van produciendo en este interés, que yo creo que sí que es genuino y que es bueno para el futuro del ecosistema, es de avanzar en las energías renovables. Entonces, yo creo que ahí es un territorio que no podemos perder, porque es que China ya nos saca delantera, es decir, China está apostando clarísimamente como elemento diferenciador con respecto a su hegemonía, con respecto a Estados Unidos, en las energías verdes y climáticas. Eso no quita con que haya muchas dificultades, ¿no? Y que haya mucha gente que se resista porque les impacta directamente a ellos. Esto pasa de ser una hoja en blanco o pasa de ser algo, un informe, un paper, un documento en un despacho de Bruselas o en un despacho del Aqua, a ser en una medida que afecta directamente a una cooperativa, que afecta a unos agricultores que tienen que cambiar sus modos de uso y que pasan una gran parte de su tiempo rellenando formularios, justificando que cumplen la normativa y demás, ¿no? Pero ahora mismo, con el bloqueo del Estrecho de Hormuz, del que hemos hablado muy poco, pero que impacta directamente en la cadena de suministro de mercancías, aquellos que tienen coches eléctricos son los que menos se ven afectados por la subida del precio de la gasolina. Pero también hay una cosa que es cierta, es decir, la implantación del coche eléctrico se tiene que hacer de una manera que sea asequible para todos y todas, no de una manera que solamente se lo puedan permitir aquellos que tienen un mayor poder adquisitivo. Con esto quiero decir que no podemos pensar que esa transición hacia energías renovables es una transición sencilla, pero sí que tiene que ser una transición consensuada, donde se escuche a los afectados y donde la gobernanza y la toma de decisiones pues, se mejore para impactar lo menos posible, ¿no? La pregunta es súper interesante y si está en venta Europa o no. Yo, por complementar, 3, 4, 5 cosas, ¿no? Europa hoy día tiene europeizada la PAC, la Política Agraria Comunitaria. Son 43.000 millones de euros al año, un 32% del presupuesto total europeo, de los que el 85% se lo lleva Francia, como grandes propietarios. Es decir, lo primero que habría que plantear es cómo europeizas una política y no europeizas la política comercial y la política internacional. Y ahí creo que es donde está el verdadero problema. Creo que el agro en sí, y en Álava en particular, requiere otra mirada diferente. Solo la miramos cuando hay tractoradas y primero la vimos con curiosidad y ahora como que qué molestia. Y no entendemos todo lo que está detrás de esa faceta. Pero Europa da tumbos en casi todos los temas que has planteado. Primero, energéticamente, Alemania está quemando carbón como nunca. Francia apuesta por los pequeños reactores nucleares. Francia imposibilita la creación de una red eléctrica a nivel europeo. La interconexión permitiría inmediatamente la posibilidad de tener subastas de energía baratísima en diferentes momentos y no quiere. No lo quiere hacer con nosotros. Todo lo que represente infraestructura de cualquier tipo, del gasoducto, del futuro del hidrógeno verde o actualmente de todo lo que sea electrificación, que es una buena solución, inmediatamente está cortocircuitada por Francia. Francia ha hecho algo que aquí, si lo hiciéramos, si hay gente que habéis estado al frente de autoridad de instituciones vascas, Francia acaba de aprobar por Macron 11.000 millones de euros para la industria automovilística francesa. Volkswagen, que es alemana, o SEAT, que era española y que tiene Francia está ubicada, como no son marcas francesas, no cobra. Eso se llama ayuda de Estado. Pero como lo hace Francia, no pasa absolutamente nada. O sea, respondemos con proteccionismo, respondemos con autarquía y respondemos evitando infraestructuras que nos hagan más competitivos globalmente. Alemania fue competitiva no porque hiciera las cosas mucho mejor que nosotros, sino porque tenía la energía barata. ¿Por qué tenía la energía barata? Porque fue el único país al que Estados Unidos le permitió lo que deberíamos de haber hecho todos con Rusia, que es aportar talento y tecnología a cambio de energía. No nos lo permitió a los demás, se lo permitió a Alemania. Alemania es proatlantista porque no hubiera sido la Alemania de hoy día sin el apoyo de Estados Unidos. Los discursos de Adenauer son mucho más europeístas que los de Jean Monnet
y los padres europeos franceses, muchísimos más. Entonces, no te estoy respondiendo del todo a la cuestión, pero es que Estados Unidos lo tuvo claro. Se estaban empezando a llenar de tranvías supuestamente verdes chinos capitales como San Francisco y ordenó que todas fuera. Ir a Italia, hay tranvías chinos en las ciudades, por poner un ejemplo, y nosotros tenemos ejemplos con Irizar o con CAF que están trabajando en ese campo. No adoptamos una política clara respecto a esa cuestión, pero cualquier coche chino que se vende aquí viene con una guía de estado de origen, por eso es más barata, y eso es una guía de estado anticompetitiva también. Europa tiene 78 acuerdos bilaterales de inversión con 78 países diferentes, cada uno de una manera diferente. Si no ponemos un poco de orden, tercero, competimos incluso entre proveedores. Ni siquiera generamos una industria en el sector automovilístico tan relevante para Euskadi donde seamos capaces de generar una cohesión interna entre proveedores que garantice puestos de trabajo. Los fondos Next Generation no han servido para eso, han servido para que cada país haga lo que sea. Has dado el dinero al país y luego adentro lo que quieras. Deberían haber servido para europeizar aquellos sectores que son estratégicamente importantes y no hay una política de todo ello. Entonces, más que estar en venta, somos muy débiles porque atomizamos las respuestas y la atomización de las respuestas es la fortaleza de aquel que tiene una capacidad decisoria mucho más inmediata, que es Estados Unidos por un lado y China por otro lado. Tenemos la receta, es lo que están diciendo Letta y Draghi. El régimen 28 o 28 es eso, dejadme de 27 regímenes y permitidme tener un verdadero mercado interior y trabajemos internamente y seamos más competitivos. Y lo podemos hacer. El diagnóstico, Europa está hiperdiagnosticada. Ya sabemos dónde están los problemas, ahora falta ejecutarlo. Para eso hay que europeizar esas políticas. ¿Quién decide europeizar o no? Los estados y los gobiernos de los estados. Estamos perdiendo un tiempo precioso para poder ser competitivos sosteniblemente. Y tenemos mimbres para poder hacerlo. Yo creo que ese es el verdadero problema. Y con Mercosur falta pedagogía social también, porque Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay nos pueden invadir, que es lo que se viene a plantear. En el acuerdo de Mercosur, en los protocolos añadidos, hay 2 salvaguardas que si se cumplen jurídicamente nos darían razonable tranquilidad, pero es que nadie tiene la seguridad de que se vayan a cumplir. La primera es la del doble estándar. Es decir, que todo producto alimenticio, seguridad alimenticia que llegue de allí a aquí, tiene que cumplir los estándares de protección que tenemos aquí. Eso es lo que se dice. Y dos, que una sobreproducción que invada, no sé, de bananas, por poner el ejemplo en un determinado momento, nuestro mercado, puede ser frenado cuando se pueda implicar por ese exceso de oferta, el abatimiento de todo lo que es nuestro sistema. Hay 2 cláusulas de salvaguardia que lo que ocurre es que están en el tratado y no se ha dicho quién se va a encargar de activarlas. Y lo que tendríamos que decir es quién va a proteger a eso, porque medidas proteccionistas en Europa somos campeones del mundo en hacerlas, somos muy hipócritas. Las hemos adoptado cuando nos ha interesado. Lo mismo que hemos criticado en otro lugar lo hemos hecho. Entonces, lo que nos falta es verdaderamente creer que lo podemos hacer de una manera unida. Y esa desunión es lo que nos hace súper débiles en ese tema. Yo creo que ese es uno más de los diagnósticos, ¿no? Sí, yo creo que más integración y más cohesión, ¿no? Más integración, más cohesión y más ambición de sentirnos parte de un único continente y no de 27 Estados-nación o 3 territorios que compiten entre sí, ¿no? Llevándonos el debate aquí a Euskadi, 3 territorios que muchas veces disputamos entre nosotros 3, por dónde van las infraestructuras, por dónde se quedan las empresas. Digamos que esa sensación de competencia generalizada aterriza hasta lo más concreto y lo más próximo. Bueno, llevamos 20 minutos de retraso. Sí, quizás hay una chica que está pidiendo hace rato la voz allí. Igual, una preguntita corta y una respuesta corta. Sí. Estoy un poco nerviosa, espera, a ver si me expreso bien. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, todos los factores que se han producido durante todos estos años, sí que me gustaría saber si se aborda de alguna manera o en algún momento, en algún sitio, se valora la incorporación de la mujer como un factor que puede mejorar las relaciones internacionales, una perspectiva diferente, como un tema de igualdad, ¿no? Porque al final llevamos muchos años viendo líderes políticos hombres, igual una perspectiva femenina, ¿no? Puede mejorar
este caos, ¿no?, del que estamos hablando. Gracias. Bueno, pues muy corto. O sea, es un mandato. O sea, digamos, tenemos una ley de paridad en el Estado que obliga a que cualquier organización empresarial, social, administrativa avance hacia la paridad, un 40-60, 40% mujeres, 40% hombres, 60% y viceversa, ¿no? La realidad es que no se cumple, o sea, es otra norma que no se cumple. Y no se cumple desde la confección misma de las listas electorales, que se hacen de una manera un poco tramposa. Nosotros hemos hecho un estudio que se va a publicar próximamente aquí para UDEL, para la Federación de Municipios Vascos, donde hemos analizado cuál es la presencia de las mujeres en la política municipal, desde la composición de las listas electorales, qué lugares ocupan en las listas electorales, hasta su elección y el papel que acaban ocupando en la gestión de los municipios como alcaldesas de sus municipios. La realidad es que se ha avanzado hacia la paridad en la composición de las listas electorales, pero quienes elaboran el diseño de esas listas electorales son los partidos políticos y son un poco tramposetes, si me permitís. O sea, saben muy bien dónde está la línea de corte del número de concejales o concejalas que pueden obtener por Gasteiz, por Llodio, por Agurain, ¿no? Y casualmente en la línea de corte se suelen quedar las mujeres atrás. Y las menos son las que ocupan las primeras líneas de las candidaturas, ¿vale? Entonces eso luego ya en cascada, pues digamos luego a la hora de cuáles son las candidatas elegidas y alcaldesas, pues son menores. Entendiendo que la política municipal es la base de donde luego surgen y donde emergen las carreras políticas, pues ahí tenemos un primer tapón que dificulta la presencia de la mujer en los puestos de liderazgo, ¿no? Luego hay todo un debate feminista y se ha teorizado bastante sobre hasta qué punto el liderazgo de las mujeres en política es distinto al liderazgo de los hombres en política. Y tenemos tantos liderazgos femeninos como mujeres ahí. Es decir, es lo mismo Ardern, que fue primera ministra de Nueva Zelanda, que Angela Merkel. Angela Merkel es el mismo tipo de liderazgo que Teresa Rivera, que ahora mismo es comisaria de Energía y Competitividad. Bueno, tenemos tantos perfiles de mujeres líderes como mujeres hay en puestos de responsabilidad. Pero lo que es cierto es que lo que sí que estamos viviendo, pero esto es tradicionalmente, históricamente así, es un abuso de la testosterona y del ejercicio masculino del poder desde una ausencia casi absoluta de las realidades lógicas de cooperación y colaboración, ¿no? Y en Euskadi no estamos mucho mejor que en esto, porque bueno, pues no hemos tenido todavía una mujer lehendakari, pero es verdad que en esta última legislatura Gasteiz ha tenido su primera mujer lehendakari, Guipúzcoa tiene una mujer diputada general, alcaldesa, Guipúzcoa y Vizcaya tienen mujeres diputadas generales, pero hay un largo recorrido por hacer. Bueno, pues muchas gracias. Siento que esto acabe así, pero gracias por la intervención. Gracias.